Evaristo Peña Pinzón, soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en psicoanálisis, subjetividad y cultura de la misma universidad. Realmente nace de hacer algo diferente a lo que de alguna manera ya estaba decidido en mi casa cuando era adolescente. Mis padres, especialmente mi padre, tenía la certeza, la confianza de que me iba a dedicar a una ingeniería. Ya son 18 años de dedicación a la psicología clínica y en particular y siempre exclusivamente al psicoanálisis. Yo creo que viene de varios lugares, pero fundamentalmente de aprovechar el gusto por la escucha. Eh, por supuesto, a los que estamos interesados en psicología clínica y en particular en el psicoanálisis, eh, hacemos lo posible por hacer nuestro propio proceso. Tuve la oportunidad de hacer mi propio proceso y creo que derivado de allí nació también las ganas, el deseo. Yo creo que en este momento son las crisis que tienen que ver con dificultades para tomar decisiones. Muchas de estas crisis que llegan a mi consultorio tienen que ver con dificultades en la vida amorosa, pero también tienen que ver con dificultades en lo laboral, dificultades con la familia. Sí. Básicamente es una dificultad para tomar decisiones. Como que ya probaron muchas cosas que se podrían hacer y no les funcionó. Entonces, como que el último o de los últimos fueros, de las últimas posibilidades, es consultar a un psicólogo o a un psicoanalista. Yo diría que son dos cosas. Aquí en Colombia, la idea que se tiene de la psicología y de la psicología clínica es que es para las personas que tienen dificultades de salud mental y eso genera un prejuicio que a su vez logra una resistencia en el sujeto. Esta resistencia en el sujeto realmente ya está planteada desde el sí mismo, desde el yo. En ese sentido, lo social refuerza la resistencia que el yo puede tener de ir a cualquier tipo de terapia independiente del aspecto teórico. Por otro lado, están los altos costos. Los altos costos de la terapéutica en Colombia impiden que algunas personas puedan acceder a esta clase de servicios o de tratamientos. Sí, eso es un tema que hemos discutido desde la época de Freud. Realmente a algunos de nosotros en particular, a mí no me interesa la empatía, a mí no me interesa realmente caerle bien, si de eso se trata, caerle bien al otro o de informarle que puedo ponerme en su lugar. Definitivamente no es eso de lo que se trata un análisis. Lo que sí hago es tratar de ser lo suficientemente amable para que la persona pueda confiar en mí. Y esa confianza realmente no la pretendo de una manera engañosa, no pretendo engañar con falsas expectativas o falsas amabilidades. Lo que pretendo es que la persona sí se sienta escuchada y sobre todo que no se sienta juzgada. Y por eso mismo en las primeras sesiones ocurren cosas muy interesantes con la mayoría de mis consultantes y es que pueden llegar a hablar de cosas con las que nunca nadie había hablado. Y creo que eso es mucho mejor que cualquier modelo teórico de empatía. Sencillamente les digo a las personas qué es
qué es lo que han pensado, por qué llegan al consultorio, por qué llegan a mi consulta, qué es lo que las hace ir. Esa es mi primera pregunta. Y solamente con esa pregunta ya tengo toda la sesión. Eh, lo que canónicamente hacemos en psicoanálisis es decirle a la persona que hable de lo primero que se le ocurre y de ahí en adelante de todo lo que se le ocurre, dándole entonces así la posibilidad de que se haga, digamos, amo de ese espacio y amo de sus palabras. Lo que va a comprobar a medida que se avanza después de cada sesión es que no se es tan amo de las palabras, que hay algo que controla y decide qué palabras son las que van a salir. Y en ese sentido, el propósito de la escucha de alguien que se dedica al psicoanálisis es indicar esos elementos en donde la falla del lenguaje aparece y denota que justamente el sujeto no es el amo de las palabras, pero que se puede hacer amo de lo que le está sucediendo. Si estamos hablando de una evaluación con fines diagnósticos, cuando se trata de un caso de neurosis, o sea, de una neurosis obsesiva, de una histeria, realmente es muy rápido, me parece a mí, es muy rápido. Creo que los casos difíciles son los que realmente lo ponen a uno a dudar y lo hacen a uno revisar realmente otra vez la teoría, eh, revisar los prejuicios, y en muchas ocasiones implica que uno haga más esfuerzos, que no únicamente los que hace en el consultorio y a posteriori cuando uno toma notas de los casos, de las sesiones. También ahí uno recurre a terceros que uno considera que son expertos. En ese sentido es absolutamente variable, va de persona a persona. Eh, si se trata, insisto, de los fines diagnósticos que tiene el psicoanálisis. Los fines diagnósticos del psicoanálisis es de alguna manera orientarse con la estructura, es decir, identificar de qué estructura se trata, en qué situación, en qué posición se propone el paciente frente a la realidad, digámoslo de alguna forma, y entonces respecto a esa realidad, cómo puede asumir la interpretación. En ese sentido, el fin diagnóstico que tiene el psicoanálisis es para hacer una dirección de la cura. Y entonces esta dirección de la cura implica necesariamente el diagnóstico. No voy a intervenir de la misma forma si se trata de una persona de la que presumo que puede haber una psicosis o de la que uno está seguro que es una histeria. No se interviene de la misma forma. Y entonces esos serían los casos difíciles, una psicosis o una histeria, pero ¿habían otros casos? Yo pienso que hay psicosis que se revelan fácilmente, sobre todo cuando ya han brotado o cuando han tenido entradas a hospitales psiquiátricos, cuando la sintomatología es evidente, pero hay otros casos que no lo son tanto. En el caso de la histeria, el discurso de la histeria es muy evidente, por decirlo de alguna forma. Siempre se va a proponer de una cierta manera frente a la realidad y frente a la presencia del otro como escucha. Hay una cierta demanda que hace la histérica o que hace el histérico, ¿sí?, a la persona a la cual le supone saber. Entonces ahí pasa algo que si uno lo sabe identificar, le permite a uno saber qué es lo que puede y qué es lo que no debe hacer. Me parece mucho más complicado al día de hoy algunos casos que en psiquiatría y en psicología clínica con estos modelos diagnósticos tipo DSM-5 o CIE-10 denotan como bipolares o clúster 2, clúster B, etc. Me parecen difíciles porque me da la sensación de que la gente ha tomado la identificación con el síntoma a un punto tan alto, por ejemplo, en las depresiones profundas, en las depresiones mayores, a un punto tan alto que a veces uno se despista al no poder interpretar si se trata de una depresión neurótica o de una depresión psicótica. Y lo que uno haga, la intervención, puede ser
algo muy provechoso para el paciente o por el contrario, algo que puede afectarlo un poco más. Entonces ahí es donde yo he encontrado las grandes dificultades, cuando se presentan toxicomanías, depresiones mayores, pasajes al acto demasiado delicados en donde la situación subjetiva está escindida, pero no podemos decir que se trata de una esquizofrenia. Ahí hay cosas que realmente lo llaman a uno a volver a revisar la teoría, a recurrir al conocimiento de otros y, ¿por qué no?, a la interdisciplinaridad, ¿sí? A revisar qué es lo que hacen otros.